vamos a entrar al capítulo 14. Y el apóstol hasta este punto, Pablo nos ha explicado, al leer la Biblia, las Escrituras, nos ha explicado los dones del Espíritu en estos capítulos que hemos visto. Los dones del Espíritu es la gracia otorgada por el Espíritu Santo a una iglesia para moverse y edificarse entre ella, ¿sí? Hemos visto que también en el capítulo 13 el apóstol Pablo, sin mencionar el fruto del Espíritu Santo, como viene en Gálatas, el capítulo 13 menciona a los aspectos del fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera. Los menciona. Entonces el apóstol Pablo hasta ahorita nos ha enseñado, nos ha mencionado de la gracia que hay en los dones espirituales. También ahora el capítulo 13 nos enseñó del fruto del Espíritu. Pero el capítulo 14 ahora va a hablar del gobierno del Espíritu, ¿sí? O sea, de cómo debe de haber una supervisión por parte del Espíritu, por parte también de los líderes, en cuanto a las cosas del movimiento del Espíritu, de la autoridad que el Espíritu Santo debe tener en las reuniones públicas. Porque pareciera como que en la iglesia de Corinto, al ir leyendo entre líneas, es una iglesia como que tenía la tendencia a perder el control en el uso de los dones espirituales. Y sí, obviamente si no hay enseñanza, hay una pérdida de congruencia, hay una pérdida no me gusta la palabra control, porque nosotros no somos nadie para controlar a Dios. Sin embargo, sí tiene que haber una supervisión por medio del Espíritu, donde las cosas sean hechas, como dice la palabra, decentemente y en orden y en edificación. Y entonces, al entrar al capítulo 14, el apóstol Pablo va a hablar de 3 principios fundamentales en cuanto a las reuniones públicas. 3 principios fundamentales: edificación, todo lo que se haga tiene que ser para edificación; entendimiento, esto es una palabra que continuamente la vamos a ver mencionar aquí en lo que estamos leyendo, entendimiento; y orden. Orden lo vamos a dejar la semana que entra, si no podría yo abarcarlo todo en este tiempo. Hoy vamos a ver edificación y entendimiento, que son parte de la importancia al haber un ejercicio de los dones espirituales en la vida de la iglesia. Entonces lo primero que vamos a ver aquí es edificación, ¿sí? Edificación. Voy a empezar leyendo un poquito. La misma escritura habla por sí misma, obviamente, y yo voy a ir añadiendo algunas cosas aquí que creo que es importante destacar. Dice: ustedes, versículo 1, capítulo 14, ustedes vayan en pos del amor. ¿Recuerda? Terminamos el capítulo 13 y Pablo está iniciando el capítulo poniendo el cimiento de la importancia del fruto del Espíritu. Ustedes vayan en pos del amor. Todo lo que hagamos, todo movimiento espiritual, ya sea ciencia, profecía, interpretación, fe, milagros, lenguas, lo que sea, tiene que estar fundamentado en el amor. Y cuando surge del amor, cuando vamos en pos del amor, del fruto del Espíritu, entonces lo que sea que se haga será edificante, será muy bueno, porque esto es vital, ¿verdad? Ir en pos del amor. Dice: y procuren alcanzar los dones espirituales. Y luego aquí el apóstol Pablo lanza una curva, hablando de tiempos beisboleros, que ahorita estamos en tiempos beisboleros. Dice: pero vayan dice, sobre todo el de profecía. Ah, caray, ¿cómo? O sea, aquí está poniendo un énfasis. Sí, porque entre líneas, algo que nosotros vamos a leer aquí es que el desbalance que tenía la iglesia de Corinto era precisamente la exageración en el don de lenguas, en el uso de las lenguas. Ahora, a lo que vamos a leer aquí, Pablo en ningún momento está demeritando las lenguas, pero sí está haciendo un énfasis en la profecía, ¿sí? En la profecía. Y entre paréntesis, cuando hablamos profecía, hablamos todo lo que comprende profecía, ciencia, sabiduría y discernimiento. Son las cosas que comprende lo que Pablo quiere decir
cuando él habla de profecía. Pero seguimos leyendo, versículo 2 dice: pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios. Y ahorita intentaré explicar un poco esto, pero dice: el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Versículo 3: pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Este es el propósito de la profecía: edificar, exhortar, consolar. Quítate de la idea que la profecía es hablar del futuro. Quítate la idea que la profecía es tratar de adivinar lo que va a pasar. Eso es brujería o hechicería. La profecía es una palabra, como lo hemos hablado directamente o anteriormente en los dones. Es una palabra donde Dios habla el corazón del portador y que va a traer edificación, exhortación y consolación. En algunos casos Dios puede revelar algo que va a acontecer, ¿sí? Como lo hizo con profetas en el Antiguo Testamento. Pero no es la esencia de la profecía, sino revelar el corazón de Dios. Dios lo puede hacer eso a través de sueños, a través de cosas, a través de situaciones, ¿sí? Yo soñé que te casabas, ¿sí? Ay, la persona se emociona, ¿verdad? Y cuando es de Dios se va a casar. Cuando no es de Dios, ni aunque la rifen. O yo soñé de repente palabras así muy fuertes: así dice el Señor, en un año cargarás a un bebé en tus brazos. Y la mujer se emociona y entra todo este tipo de cosas. Cuando es de Dios va a pasar, pero cuando no es de Dios hay que tener cuidado de estar pensando en hablar del futuro. Bueno, sigo leyendo: el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran. Fíjate cómo lo dice ahí: más quisiera que profetizaran. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Entre paréntesis, no todos van a hablar en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque hay un énfasis que el apóstol Pablo va a hacer en cuanto a esta parte de profetizar. No sé si pueden cerrar la puerta, que está por allá, gracias. Dice: porque profetizar es más importante que hablar en lenguas. Aquí está, directo: profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Y voy a tomar un pedacito del versículo 26. Al final dice: pero todo deben hacerlo para la edificación. ¿Ok? Entonces estamos hablando que para lo que estamos leyendo, lo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí, es que la palabra edificar es muy importante. Significa construir. De hecho, es una palabra tomada de la arquitectura. Y el problema es que, ya te decía yo, Pablo le está llamando la atención a la iglesia de Corinto porque está enfatizando en la edificación personal. Aquí acabamos de leer que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Hay una edificación, pero el énfasis del capítulo es la edificación del cuerpo. De hecho, el énfasis del capítulo 12, 13 y 14 es la edificación de la iglesia. Es importante hablar en lenguas, es importante hablar en el Espíritu, como lo leeremos más adelante. Claro que sí, y Pablo lo va a ubicar, va a poner todo esto en un balance. Sin embargo, es importante entender que en una iglesia que estaba desbalanceada, que yo creo que era el caso específico de Corinto, no se lo dice a las de Éfeso, no se los dice a los de Filipos, a los de Tesalónica, no lo hace con otras iglesias, lo hace con una iglesia porque al parecer ellos estaban teniendo una visitación, había muchos dones, había muchas cosas, pero no había ni el balance del amor, y habían dones en los que ellos se enfatizaban más. Y Pablo lo que está haciendo aquí es tratando de encontrar como un punto medio, un balance. Ahora, ¿es importante edificarte a ti mismo? Claro que sí. Cuando una persona habla en el Espíritu, habla en lenguas, dice que se edifica a sí mismo. Pero como el énfasis de lo que pasa en las reuniones públicas es el cuerpo en general, es la iglesia en general,
a largo plazo pensar nada más en uno mismo, siendo parte uno de un cuerpo, de una asamblea, de una iglesia, en el tiempo por venir esto será una trampa. Porque Dios nos hizo un rebaño para que fuéramos todos juntos. Nos hizo un ejército para que marcháramos de la mano. Nos hizo de esta manera para que fuéramos juntos. Recordemos que si un miembro, y lo leímos anteriormente, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es débil o está infectado, todo el cuerpo le va a afectar. Por ejemplo, si alguien está en amargura, va a afectarle a todos. La persona con amargura contamina y va a despotricar y va a hablarle a los demás. Si una persona está en rebeldía, claro que va a afectar a todo el cuerpo, a la iglesia, lo va a afectar. Y Pablo lo que está haciendo aquí es que está destacando que a lo que se le estaba dando énfasis era al hablar en lenguas. Y ya te decía yo, pero él enfatiza en lo que es la profecía. Y profecía, ya te dije yo, no es alguien que hable el futuro, sino es recibir un mensaje de parte de Dios para comunicarlo a la iglesia o traer la luz de lo que hay en el corazón del hombre. Más adelante en el versículo 24 y 25 va a decir así, hablando del contexto de lo que estamos leyendo. Versículos 24 y 25 dice: pero si todos ustedes profetizaran y entra algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esta persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de palabra de ciencia. Como cuando pasa muy seguido, ¿no? Que se acerca alguien: pastor, qué bárbaro. Pareciera como si supiera toda mi vida, porque lo que compartió era yo. Era para mí. Yo no sé si algunos de ustedes que han tenido la oportunidad en algún grupo, en alguna sesión, en alguna iglesia, donde sea, esas son cosas que pasan, que suceden y son reales, son verdaderas. Y aquí es lo que está diciendo: los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Porque lo que está haciendo aquí es la importancia de enfatizar más en lo que el cuerpo puede entender que en lo que solamente edifica a la persona. Entre paréntesis, también es importante edificarte a ti mismo a través de un lenguaje profundo en el tema espiritual. Ya lo dijimos aquí, no todos van a hablar en lenguas, pero si tú lo haces, es importante que tú te edifiques a ti mismo, que no dejes de hacerlo, porque es algo que tiene que ver con fe, va a edificar tu fe, va a edificar tu corazón, etcétera. Hay muchas cosas aquí. Cuando viene el Pentecostés, y explico esta parte, las lenguas eran dialectos, idiomas repartidos para ellos. Ese primer impacto que cayó en el Pentecostés nada más ha habido uno, ¿sí? Todo lo que sigue después del Pentecostés son efectos, pero Pentecostés, ese momento donde se repartieron ahí lenguas, eran dialectos. Pero más adelante en la vida de la iglesia, en la plantación de las iglesias, surge este don, este lenguaje de comunicarnos con Dios a través de una serie de sentires, balbuceos, que la Biblia le llama orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, hablar en lenguas. Y la Biblia diferencia cuando son lenguas y cuando son idiomas. De hecho, aquí mismo, en este mismo capítulo, lo va a mencionar de esta manera. Pero las iglesias que son plantadas más adelante, donde se reparte el don de lenguas o esta comunicación de adoración y comunión por medio del Espíritu, es una práctica de fe. Bueno, volviendo al tema de lo que está en Hechos capítulo 2, versículo 4, fíjate lo que pasó ahí. Dice, voy a leer algunos versículos: todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí la palabra es distinta. Pero bueno, según el Espíritu les llevaba a expresarse. Versículo 6: al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Versículo 8 al 11 dice: ¿cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia. Sigue diciendo un montón de países y ciudades.
versículo 11, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Porque fue lo que pasó en Pentecostés. El Pentecostés fue una impartición especial del Espíritu Santo sobre las personas en ese tiempo, porque ellos iban a salir por la persecución que vino sobre Jerusalén a las distintas ciudades, y ellos, al tener este encuentro con el Espíritu Santo, iban a regresar a sus ciudades de origen, y en esos lugares ellos iban a seguir hablando de Dios, hablando de las maravillas de Dios. Sin embargo, en lo que nosotros vamos leyendo en el libro de los Hechos, al irse plantando iglesias, al venir el Espíritu Santo, por ejemplo, en la casa de Cornelio, en Éfeso, en los distintos lugares, era repartido el Espíritu Santo. Y ahí, cuando nosotros vamos leyendo las epístolas, ya no es tanto idiomas o dialectos que la gente puede entender, sino una comunicación de la cual habla el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 26. Digo, nada más para que tú tengas esta referencia, déjame leer ese versículo. Dice Romanos 8, 26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjate, esto es importante entenderlo, porque cuando nosotros oramos con nuestro entendimiento y nuestra mente, podemos edificar a otros. Sin embargo, lo que oramos con nuestra mente y nuestro entendimiento tiene el límite de lo que tú y yo conocemos, a menos que la persona esté operando en los dones del Espíritu, como el de ciencia o el de profecía, como lo hablábamos, y empiece a orar por cosas que la persona tiene en su corazón. A mí me ha pasado que estoy orando por una persona y empiezo a orar por cosas que tú dirás ni al caso, y después hay una confirmación. Y eso es lo que pasa en la función de los dones. Hay una confirmación de algo que la persona traía en el corazón, no se lo había revelado a nadie, pero en esos tiempos de oración opera algo espiritual. Sin embargo, normalmente estamos pidiendo conforme al límite de lo que la mente conoce. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, y a eso le llama debilidad, lo que está diciendo ahí es que cuando nosotros empezamos a movernos en el ámbito del espiritual, recuerda, cuando tú escuchas esto que estoy mencionando, tú tienes que entender que tú eres una persona espiritual, que te has conectado con un Dios espiritual, invisible, que no puedes tocar ni puedes ver. Y Dios de repente queremos limitarlo a todo, tenerlo como en un claro entendimiento o en una, queremos que todo sea explicable, pero hay cosas de lo que sucede en el espíritu y en lo sobrenatural que no van a poder ser explicables porque son abstractas, pero son reales, hacen un impacto, causan algo en el corazón del hombre. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8:26. Oramos de acuerdo a nuestra debilidad hasta donde podemos, pero el Espíritu te lleva a interceder por cosas más allá de tu entendimiento a través, y él usa un término aquí, gemidos indecibles. Bueno, hablando de otro pasaje, voy a por ejemplo, Efesios capítulo, creo que es el 5, versículo 19, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos, y luego mete aquí cánticos espirituales. ¿Qué es esto? ¿Qué son los cánticos espirituales? Es lo mismo, es esa función de la iglesia cuando se conecta con su Dios y deja de ser un canto programado con una melodía programada y empieza a ser una conexión con el Espíritu, algo especial que el Señor está otorgando ahí. Déjame te doy otro pasaje nada más para que tú puedas tener más referencias de lo que estoy hablando. Judas, el librito ese pequeñito, esa carta que está antes del Apocalipsis. Judas 20 dice así. Versículo 20, no tiene capítulo, solo el versículo 20 dice, pero ustedes, amados hermanos, síganse edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. ¿Y de qué está hablando ahí? De lo mismo, es una manera como tú y yo nos podemos conectar. Hay una manera de orar en tu carne, en tu mente, de acuerdo a tus peticiones, y hay una manera de orar en el Espíritu. Y esto es cuando el yo deja de ser el centro, Cristo es el centro y el Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo te lleva a esta intercesión. Pero bueno,
¿Qué hace el apóstol Pablo en los siguientes versículos? Nada más hemos leído el versículo, los primeros 5, pero habla del contraste que existe entre lo que está pasando en la iglesia de Corinto, del énfasis en la profecía o el énfasis en las lenguas. Entonces, el primer contraste es que las profecías hablan a los hombres. Recuerda que el tema que estamos viendo aquí es la edificación de la iglesia. Entonces, la profecía habla a los hombres, las lenguas es hablarle a Dios. Ya lo leímos versículos 2 y 3. Déjame leerlo de nuevo. Dice: pues el que habla en lengua extraña le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende, porque en el espíritu habla de manera misteriosa. Aquí no está hablando de un idioma, ¿sí? Está hablando de algo espiritual. Si no, no haría tanto énfasis en esto que está mencionando aquí. Versículo 3: pero el que profetiza le habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Siguiente punto importante aquí es que las lenguas edifican al hablante, la profecía edifica al cuerpo. Ya lo leímos, versículo 5 dice: así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. No todos lo van a hacer, pero quisiera que todos lo hicieran, dice Pablo. Pero más quisiera que profetizaran. No todos lo van a hacer, pero es algo que todos pueden anhelar. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, porque la profecía tiene una connotación de edificación en el cuerpo. Muy bien. El énfasis entonces que notamos es ser edificados. También lo profético tiene que ir de la mano de lo doctrinal. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Lo profético tiene que ir conectado con el entendimiento bíblico, porque lo profético no va a decir nada nuevo. De hecho, los profetas del Antiguo Testamento, nadie dijo nada nuevo. Ellos hablaban del Mesías. Lo nuevo que hablaron era la confirmación conjunta de lo que todos decían del Mesías. Pero todos los profetas que hacían, recordaban la ley. Es lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, en distintas formas, distintos énfasis, distintas figuras. Algunos andaban desnudos, otros con las pompas de fuera. O sea, hay cosas así bien que tú dices: wow, pero ¿cómo? Eran figuras que vete a la casa del alfarero, que cómete el rollo, que métete a las aguas. O sea, hay un montón de figuras que están por ahí. En una ocasión, uno de ellos recibe una figura de cómete el excremento, y dice: Señor, pues, no me hagas esto. Y Dios se la cambia y le dice: bueno, no comas eso, cómete algo más. Pero en representación. Pero son figuras fuertes de lo que Dios quería hablar al pueblo para atraerlo a sí mismo. Bueno, la profecía, a lo que leímos en los versículos 24 y 25, es eso, es edificar, pero tiene que venir en congruencia con el resto de la palabra, con la doctrina que está ahí. Juan 4:24, el Espíritu, el Señor Jesucristo lo dice de esta manera, dice: Dios es Espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, este es el balance perfecto que el Señor Jesucristo nos enseña de cómo debe ser la función de la vida de la iglesia: en espíritu y en verdad. Porque si es pura doctrina, sí, o sea, énfasis en pura verdad, la gente cae en intelectualismo, y luego de ahí sigue el legalismo, y del legalismo sigue la muerte. Porque es horrible una iglesia donde todo es así mecánico y no te salgas de nada, y que nadie diga nada, y que y eventualmente, ¿qué pasa? Hay una muerte, hay una sequedad ahí. Y si es puro espíritu, lo puro espiritual tiende al emocionalismo, y lo emocional tiende a la decepción. Te decepcionas. Y la decepción, después de pasar por lo emocionalista, termina en el mismo punto del legalismo. Es como una herradura, termina también en muerte. Entonces, Jesús aquí nos está diciendo: Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Este es un balance precioso que pone ahí. Versículo 6.
Ahora vamos a ver el siguiente punto que el apóstol Pablo enfatiza aquí, y es entendimiento. Entendimiento, esta palabra va a venir aquí en estos versículos del 6 al 25, va a venir 8 veces, porque es importante que la iglesia entienda lo que está pasando, porque en el entendimiento hay edificación. Voy a leer los primeros versículos del 6 al 11, que nos habla de una serie de ilustraciones. ¿Sí? Dice: hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de la flauta y la música de la cítara? Y si el toque de la trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado, pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que las habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Recuerda, está hablando, el contexto es la iglesia, y está poniendo el ejemplo de los idiomas extranjeros, en los que muchas veces, si tú has viajado a otro país, te topas porque no tienes el entendimiento correcto, y hay algo aquí que está pasando. Entonces aquí nos está dando 3 diferentes ilustraciones que nos hablan de no tener un balance en el uso de los dones. Sí, nos habla de la comunicación diaria, nos habla de la música y nos habla de un llamado a la guerra. Sí, esas son las 3 figuras que nos está dando. Yo me acuerdo hace algunos años, nosotros sacamos en un ministerio que teníamos varios CDs. En aquellos tiempos eran CDs. De hecho, me tocaron los tiempos donde saqué cassettes, fíjate, cassette. Y bueno, ya evolucionamos un poquito más al CD. Y yo me acuerdo cuando llegaba la época de sacar un CD nuevo, íbamos a sacar uno nuevo, yo les decía a los muchachos: pues vamos a orar y vamos a componer. Y las composiciones son muy complicadas, ¿verdad? Pero yo lo que hacía es que yo juntaba a todos, nos poníamos a orar, y de repente iban surgiendo melodías y pegábamos melodías y surgían canciones. Pero teníamos una muchacha que ahí trabajaba con nosotros, muy linda chica, pero cero musical. Pero pues ella también la agarró, dijo: pues yo también, ¿verdad? Y un día vino conmigo y me dice: mira, Alan, creo que compuse ya una canción. Y empieza a cantarla, y otros de los muchachos carrilleros al lado mío, nomás se quedó así muy serio, ¿verdad? Y luego se va y dice: no, hombre, esa melodía ni la NASA la puede identificar. Me dio mucha risa porque lo que Pablo está haciendo aquí es que nos está poniendo el ejemplo de que lo que se habla en la iglesia tiene que estar claro para edificar a todos. ¿Sí? Nos pone otro ejemplo: el toque de la trompeta tiene que ser cierto para saber si avanzas o no. El ejército tiene que saber el toque de la trompeta. Me estaba acordando ahorita en la tarde que estaba preparando esto, cuando hicimos la primer graduación allá en Monterrey del instituto donde yo estaba como director. Y el pastor quería que a la entrada de todos los alumnos que se iban a graduar, que habíamos juntado como 3 generaciones para hacer una graduación, eran los inicios, el pastor dice: es que quiero que haya un chofar, y cuando entremos que sea un chofar. Y pues ahí ando yo, bueno, el pastor quiere un chofar, vamos a conseguirle un chofar. Ahí ando buscando, y ya me encontré con alguien de la iglesia que me dijo: oye, tengo un primo que toca el chofar. Ahora, una cosa es tocar el chofar acá con los cánticos de alabaré, y le meten ahí su ruido, no importa. Pero otra es en un evento donde el toque principal será el chofar. Entonces imagínate, llegamos ese día ahí, yo creo que el chavo se puso nervioso, llegamos a la punta así de la puerta, yo le hago la indicación de que tiene que tocar el chofar, y obviamente habíamos escuchado nosotros el chofar y el toque, y el toque es el toque clásico de taná, 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 taná. Todos esperábamos eso, pero al llegar a la puerta yo le hago que toque y el chavo: ¿avanzo o no avanzo? Bueno, pues ni modo, avancé. Y luego, para colmo, pues nos tardamos, éramos unos 30 y que se iban a graduar, nos tardamos en llegar, pues se le fue el aire y se nos desmayó. Todo eso pasó en la graduación. Yo no sé a quién le habrá tocado eso aquí de los que están conmigo, pero bueno, eso pasó. Y Pablo está poniendo ese énfasis, o sea, lo que se haga de una manera
donde sea claro, que se entienda. Por eso nosotros como iglesia, en nuestras reuniones públicas, ¿qué hacemos? Pues hacemos algo que todo el mundo entienda, pero hay reuniones más privadas, casas de oración, momentos especiales, retiros, donde son lugares para el ejercicio de los dones y donde ya es gente que ya conoce del Señor y está en esto. Bueno, no me quiero meter mucho por ahí, pero leo el versículo 12, dice: lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y me encanta esta porción, porque aquí hay un énfasis en abundar en los dones del Espíritu. Vaya, hay un énfasis en que la iglesia los persiga, los busque, los anhele, los añore y se mueva en ellos. Si estamos entendiendo, en ningún momento Pablo está diciendo ya no los usen, en ningún momento está diciendo no lo hagas, lo está diciendo háganlos, abunden en ellos. Pero si te fijas, al leer nos dice sean congruentes, que sea algo que edifique, y si no va a edificar, mejor entonces hazlo tú en privado. Versículos 13 al 15 dice: por tanto, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua extraña, es mi espíritu el que ora. Aquí está hablando de este lenguaje, esta comunión, esta conversación personal, es el espíritu que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Dice, entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, recuerda, el énfasis aquí es la asamblea pública, es lo que pasa en público. Y aquí viene el balance. Versículo 15, termino el versículo 15, dice: pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Es importante los dos. Hay que orar en el espíritu, pero también en el entendimiento. ¿De qué caso tiene que te acerques con alguien y empieces a orar en el espíritu por esa persona? No va a pasar nada. Es mejor que ores en el entendimiento. Pero es importante también que tú en lo personal busques a Dios espiritualmente, si Él te ha dado esta bendición de poder orar en lenguas. Versículo 16 dice: pero si tú alabas a Dios solo con el espíritu, bueno, terminó el versículo 15, perdón, cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Aquí nos mete también que hay un cántico espiritual en el que podemos entrar. ¿Sí? Podemos abrazar cánticos espirituales. Versículo 16: porque si tú hablas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Recuerda, el énfasis es lo que pasa en medio de todos. Versículo 18: doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Y me encanta porque en medio de todos Él dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y no dudo que hablara muchos idiomas, pero también está hablando de esta palabra, no es dialectos, es la palabra glosa en el griego, que habla de su comunión. Dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Yo creo que cuando dice ahí antes en Colosenses, orad sin cesar, es esa comunión que a veces es continua, pero también a veces en el espíritu. Y aquí Pablo no lo está negando, lo dice en medio de todos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en el modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia. Paréntesis, esto es interesante porque en ningún momento el creyente se debe caracterizar por ser malicioso o empapado de cosas o de un entendimiento que conlleve malicia. Cierro el paréntesis, dice: pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Y es que la iglesia estaba desbalanceada, y al haber un desbalance, ellos se portaban como niños. Es un llamado a ser congruentes. Pablo no se opone al ministerio de las lenguas, pero en una iglesia donde se hace un sobreénfasis de esto, los está balanceando, los está alineando. Versículo 21: en la ley está escrito: yo hablaré con este pueblo en otras lenguas y con otros labios, pero ni así me obedecerán, dice el Señor. Las lenguas, versículo 22, son una señal para los incrédulos,
pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Aquí es interesante porque el contexto es el versículo de Isaías 28 que acaba de usar el apóstol Pablo, donde la figura es la invasión de Asiria que iba a venir sobre Israel. Y en otras palabras, las lenguas eran una figura, en ese caso de Israel antiguo, en tiempos de Isaías, era una figura de juicio sobre el pueblo de Israel que estaba endurecido y que no querían creer en la voz del profeta, y obviamente más adelante no querían creer en el Mesías. Y la figura aquí es que iban a escuchar lenguas que no iban a entender. Pero ahora en el Nuevo Testamento lo que nos está diciendo es que los creyentes judíos que escuchan a los creyentes gentiles adorar a Dios en otros idiomas se golpean la cabeza porque dicen: ¿cómo puede ser? Tiene que ser en hebreo. No es cierto, es en cualquier idioma. ¿Sí? Si algún día tienes la oportunidad de ir a Israel, estamos planeando un viaje por ahí próximo año, con el favor de Dios. Ahí más adelante lo anunciamos. Hay que ahorrarle bien. Pero una de las cosas que tú te puedes llegar a topar ahí al ir a Israel, cuando tú llegas a Jerusalén y accesas a esa parte que se llama el Muro de los Lamentos, a un lado del Muro de los Lamentos hay una sinagoga. Está así de judíos conservadores en sus vestimentas, con sus caireles, con todos vestidos de negro, con sus camisas blancas, etcétera. Pero una de las cosas es, por ejemplo, tú vas a ver a muchos grupos de judíos ahí cantando, pero de repente te vas a encontrar a 2, 3 grupos de cristianos locos también adorando. Y sabes que van a hacer muchos de ellos, van a pasar al lado tuyo y no te pueden escupir porque es ilegal, pero sí te van a toser. Eran tiempos de pandemia cuando nosotros fuimos y uno a mí me tosió en la cara, como diciendo: es repugnante lo que están haciendo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, esto que está pasando de que nosotros como gentiles estemos adorando al Señor en nuestro idioma es un juicio para ellos. Pero en la iglesia también es un testimonio, ¿sí? Es un testimonio. Y Pablo lo que está hablando en el contexto de Corinto es que las lenguas espirituales que ellos están hablando es un juicio para aquellos que no creen en Jesús. Ese es el énfasis de lo que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 1:22 al inicio del libro dice: los judíos piden señales. Pues esta es una señal. Las lenguas es una señal para los incrédulos, en este caso judíos, de que también los gentiles pueden tener una comunión especial con el Señor. Y el derramamiento del Espíritu sobre la vida de judíos y gentiles, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y luego en el capítulo 10 en la casa de Cornelio, cuando se desata sobre los gentiles, ambos por el apóstol Pedro ahí, es una figura de lo que iba a pasar y de lo que sigue pasando actualmente, que Dios sigue llenando a su iglesia para que la iglesia siga moviéndose en esa actividad espiritual otorgada por Dios. Bueno, sigo leyendo para terminar aquí hasta el versículo 25. Entonces el versículo 22 dice: las lenguas son una señal para los incrédulos, hablando de los incrédulos judíos, pero no a los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Versículo 23 dice: imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar, y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana, o que sea incrédulo, y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Si de por sí, ¿verdad? Pero bueno, pero si todos ustedes profetizan, y aquí es donde entra este aspecto misterioso del que Pablo está hablando, no nada más o englobando en la palabra profecía lo que es el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento y también el don profético que es otorgado a la iglesia. Dice: si ustedes profetizan y entra algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esta persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Eso es lo que pasa con la palabra de ciencia. Y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. O sea, lo que pasó con la samaritana. Está la samaritana discutiendo y Jesús le dice: sí, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido.
¡pum!, el don de ciencia ahí. No se conocían y la desploma, la desarma. Eso pasa también cuando la iglesia se mueve de esta manera. Y obviamente lo que sucede y el énfasis, como termina aquí diciendo, la persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes, porque esa es la idea, que se ha edificado, reconociendo la persona que Dios está en medio de nosotros. Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie. Yo quisiera orar. ¿Por qué no, ahí donde estás, le dices al Señor de tu corazón: Señor, derrama de tu espíritu en mí, dame de tus dones espirituales? A lo mejor es una oración que nunca has hecho. Atrévete a hacerla. Se lo estás pidiendo a Dios, y Dios lo que te va a dar es hermoso, es edificante, es bonito. Él no te va a dar algo raro, extraño. Te va a edificar a ti, va a edificar a la iglesia. Pero dilo: Señor, dame de lo que tú tienes. Derrama de tu espíritu, derrama de tus dones sobre mi vida, sobre mi entendimiento, sobre mi corazón. Como dice Pablo aquí a la iglesia de Corinto: vayan en pos del amor y hablen en lenguas, pero sobre todo profeticen. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, dame ese don de profetizar, dame ese don de palabra profética, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, para poder hablar al corazón de las personas lo que está en tu corazón, para poder extraer del corazón de las personas lo que tú quieres que sea revelado para la edificación de la persona, para que venga el conocimiento de Dios y para que tú ejerzas tu ministerio de convicción en la vida de esta persona. En el nombre de Jesús, derrama sobre nosotros de tus dones espirituales, aquí o en nuestra casa o a nivel personal o cuando vamos en el carro. Pero queremos, Señor, ir más profundo en ti, conocerte de una manera más íntima, no quedarnos cortos en lo que quieres hablar, en lo que quieres hacer, Espíritu, en medio de nosotros. En medio de nosotros te adoramos, te adoramos. ¿Por qué no, ahí donde estás, empiezas a cantarle al Señor alguna melodía que salga ahí de tu corazón? Algo que tú le digas: Señor, aquí está mi vida, te exalto, te bendigo, Señor, te adoro, te adoro, te bendigo, Señor, te adoro, Señor, te adoro, Señor, te adoramos, te adoramos. Eres bendito, Dios, eres bendito, eres digno de alabanza. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tú eres digno de la alabanza de tu iglesia, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Que nuestra boca cante a tu nombre alabanzas. Que nuestro corazón se derrame como agua delante de ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Ahora empieza a exaltar sus atributos. Eres bueno, eres amoroso, eres santo. Vamos, no te quedes corto, no te limites. Permite que tu corazón y tu espíritu empiecen a adorar al Señor de una forma espontánea, no con un canto que ya conoces, sino con lo que está surgiendo de tu corazón. Te adoramos, te adoramos. Eres bueno, Señor, eres bueno. Eres digno. Te adoramos, Señor. Qué hermoso eres tú. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Señor, tú llenas el lugar donde eres exaltado. Te queremos adorar en espíritu y en verdad. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Permítenos conectar el espíritu que tú has derramado en nosotros con la verdad de tu palabra y adorarte con la congruencia de nuestras vidas, pero también con la ternura que has puesto en nuestro corazón al conocer al Padre. Al conocer al Padre, Señor, te adoramos. Gracias, gracias. Te exaltamos, Señor, te exaltamos.
Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén.